Amén. Mi Dios le bendiga. Yo le doy gracias a mi Dios por lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Amén. Hoy día nos da otra oportunidad para poder hablar de su palabra, hacer una reflexión, porque es necesario para nuestras vidas. Amén. Soy el pastor Pedro Araya de la Iglesia Pentecostal Fundamento Apostólico de Rosario del Valle de Elqui. Mi Dios es grande y es bueno. Por eso hoy día tiene otra palabra que está en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla. Entre tanto que él despedida a la multitud, dice la palabra de Dios, subía al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Qué bonita la palabra. Yo me alegro en mi corazón por esta palabra que Dios me da. Es algo que Dios nos da a saber que Él está siempre pendiente de nosotros, a pesar de todas las cosas. Amén. Sabe que cuando estaba leyendo esta palabra, Dios colocaba en mi corazón cuál era el sentir que Él había puesto en ese tiempo para que sus discípulos fueran adelante solos. Muchas veces nosotros podemos estar en el mismo tiempo, en la misma situación, pero vamos a ver cómo Dios tiene para nosotros de acuerdo a esta palabra. La palabra de Dios dice que enseguida sus discípulos subieron a la barca, que iban a la ribera del frente, o sea, ellos tenían un rumbo, ellos tenían un mandato de Dios, amén. Pero la palabra de Dios dice que en el pasar del tiempo, ¿cierto? Hubo fuertes vientos, tempestades, y eso quizás empieza a mover la barca, ¿cierto? Y ellos empiezan a sentir miedo, pero no estaba Jesús ahí. Ellos pensaban que ya Jesús no iba a subir a la barca, pero de repente Dios hizo, ¿cierto?, su aparición. Y esto es lo que Dios quiere mostrar a nuestras vidas. Muchas veces nosotros, ¿cierto?, en el Evangelio llegamos y empezamos a conocer a Dios. De una u otra manera Dios nos da a saber quién es Él y cómo va a estar a nuestro lado. Y muchas veces, ¿cierto?, en el pasar, en el caminar del tiempo, nosotros tenemos aflicciones. Una prueba, otra prueba. Y ahí viene el temor, viene la turbación de nuestro corazón. Pero sabe que aunque nosotros pensemos que estamos solos, Dios está ahí mirando nuestra situación. Está mirando, ¿por qué? Porque Él ya nos dio un caminar. Él nos dio un punto donde nosotros tenemos que ir. Así le dijo, ¿cierto?, a los discípulos, dice, ir delante de él a la otra ribera, o sea, al otro lado. O sea, tenía un punto donde llegar. Y así nosotros también, cuando nosotros llegamos, ¿cierto?, la palabra de Dios dice que Él fue a la cruz. ¿Para qué? Para morir en la cruz. ¿Para qué? Para que nos diera a nosotros, ¿cierto?, la oportunidad de ir a la vida eterna. Y ese era el propósito. Entonces, cuando nosotros llegamos, quizás van a haber tempestades en el diario vivir, pero tenemos un punto que es la vida eterna. Y la venida de nuestro Señor Jesucristo está al otro lado de nuestro caminar. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos quizá a turbarnos, a venir prueba, tenemos que pensar que Dios está siempre mirando nuestra situación. En este caso, ¿cierto?, de los discípulos, Él se quedó, dice, se fue al monte solo a orar. Quizás a orar para esto,
para esta situación. Así nuestro Señor Jesucristo también está siempre atento de nuestra situación. Amén. ¿Cómo está tu situación? ¿Cómo está el rumbo que Dios te puso a tu vida? Amén. Ten cuidado. Dios siempre está mirando. No te desvíes, no te turbes. Dios siempre está con la mira en nuestras vidas. Amén. Yo le doy gracias a mi Dios por esta palabra de reflexión. Cuídate, cuídate mucho y ve cuál es tu rumbo. Dios va a hacer algo precioso en tu vida. Si Dios no viene por nosotros, el día de mañana estaremos con otra reflexión. En el nombre de Jesús. Amén y amén.